de decreto de ley estatal para la protección a personas que intervienen en los procedimientos penales en Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada María Navidad de Jesús Rayas Ochoa, autora de la misma. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen de la iniciativa en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura. Con gusto, diputada. Gracias, presidente. La que suscribe Ma Navidad de Jesús Reyes Ochoa, integrante de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción 1 y 120, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera y 98, fracción segunda de su reglamento general, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto de ley estatal para la protección a personas que intervienen en los procedimientos penales en Zacatecas, al tenor de lo siguiente. El 5 de marzo del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho ordenamiento legal, en su artículo 170, prevé medidas de protección que deben proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, los cuales se establecerá a partir de la valoración que haga el juez respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren las personas, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. El nuevo sistema procesal penal en México implica muchos cambios importantes. Uno de ellos lo encontramos en el Estatuto de Protección a los Testigos. Ahora se establecen disposiciones legales específicamente relacionadas con esta temática y aquí es donde el Ministerio Público, organismo público y autónomo de rango constitucional, se encarga de la misión fundamental, que es velar por la protección de las víctimas y testigos de delitos. Esta protección la encontramos establecida como un derecho y este derecho se protege en todas las etapas del proceso penal y ahora el Ministerio Público. No solo debe ser el testigo como sujeto pasivo, sino como una persona con derechos que deben salvaguardarse y protegerse. Como ya todos sabemos, en el caso de las entidades federativas, específicamente en el Estado, el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor en los términos que se establecieron en la declaratoria que se emitió en su momento por la legislatura local correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. En todos los casos, entre la declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente código, deberán mediar 60 días naturales. Es por lo anterior y en apego al artículo 8º transitorio del ordenamiento citado, se establece que en un plazo que no exceda de 270 días naturales, las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento. El Estado en su momento cumplió a cabalidad con dichos preceptos y Zacatecas emitió el 12 de abril del 2015 la Ley para la Protección de Personas que intervienen en los procedimientos penales en el Estado de Zacatecas. Esta ley estatal es un ordenamiento básico que cumple con lo establecido en los artículos que anteceden, pero sin olvidar que se trata de una ley con una edad de 5 años y todos nosotros como legisladores sabemos que en una materia de protección de los derechos humanos debemos velar por legislar siempre de una manera vanguardista que se ajuste a la realidad social y así
darle certidumbre jurídica a la ciudadanía. Por ello, el día de hoy presento una iniciativa de ley que abroga la ley mencionada y se ajusta al marco jurídico establecido en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, la cual ha tenido diversas reformas y sobre todo contiene figuras jurídicas nuevas que protegen de manera integral a toda persona que participa en un proceso penal. ¿Le sigo o me espera que acabe? Sígale, diputada. La cual ha tenido diversas reformas y sobre todo contiene figuras jurídicas nuevas que protegen de manera integral a toda persona que participe en un proceso penal. Se establecen los principios básicos que deben regir en la protección. Además, se crea un centro como un órgano especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, encargado de garantizar la protección de las personas en situación de riesgo y otorgar a quienes considere pertinente, de acuerdo a los análisis realizados, las medidas de protección necesarias con base en los criterios orientados. Necesitamos que nuestro Estado cuente con un sistema de justicia penal equitativo, y luego que porque son burros, Diputada, permítame un poquito. Compañeros, vamos escuchando a la diputada en tribuna, por favor. Continúe, diputada. Necesitamos que nuestro Estado cuente con un sistema de justicia penal equitativo, efectivo y eficaz, con un sistema que respete los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los sospechosos y delincuentes. Debemos prevenir la victimización, proteger y asistir a las víctimas y tratarlas con humanidad y respeto a su dignidad. Ellas deben tener acceso a los mecanismos judiciales que les permitan buscar vías de recursos y así obtener una pronta reparación por los daños sufridos. Las autoridades deben garantizar que el ciudadano que coopere debe ser sin miedo a sufrir intimidaciones o represalias, pues su declaración es decisiva para mantener el orden y la paz social y finalmente evitar que el delincuente quede impune. Por ello, las personas que apoyen en esta investigación judicial deben contar con la plena seguridad que el Estado velará por su protección e integridad personal. Es por lo anterior que considero necesario que nuestra entidad cuente con un ordenamiento garantista que proteja la colaboración de los ciudadanos de una manera libre en los procedimientos penales y así lograr la paz social en nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa de ley. Ley estatal para la protección a personas que intervienen en los procedimientos penales en Zacatecas. Enseguida mencionaré solo la estructura de la iniciativa que propongo. Queda a su disposición el análisis de cada artículo. Título primero, objeto, interpretación, definiciones y principios. Capítulo primero, disposiciones generales. Con 5 artículos. Capítulo segundo, principios, con un artículo que describe 6 principios. Título segundo, autoridades e instituciones. Capítulo primero, se establece todo lo relacionado al centro como un órgano especializado de la Fiscalía, encargado de garantizar la protección de las personas en situación de riesgo. Va del artículo 7 al artículo 10. Capítulo segundo, unidad y tribunal, del artículo 11 al artículo 14. Título tercero, programa y medidas de protección. Capítulo primero, en este capítulo se establece un programa exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentran relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal. Este va del artículo 15 al artículo 17. Capítulo segundo, personas protegidas. Artículo 18. Esta ley
da protección a víctimas, ofendidos, testigos, testigos colaboradores, peritos, policías, Ministerio Público, jueces y miembros del tribunal, quienes hayan colaborado eficazmente en la investigación o en el proceso, y otras personas cuya relación sea por parentesco o cercanas a las señaladas en los incisos anteriores y por la colaboración o participación de aquellos que en el procedimiento penal les genere situaciones inminentes de amenaza o de riesgo. Capítulo tercero, clases y medidas de protección. Este va del artículo 19 al artículo 22. Capítulo cuarto, incorporación al programa, del artículo 23 al artículo 25. Capítulo quinto, estudio técnico, del artículo 26 al artículo 29. Y capítulo sexto, convenio de entendimiento, con un solo artículo que es el 30, y luego capítulo séptimo, obligaciones de las personas incorporadas al programa, del artículo 31 al artículo 32. En el capítulo octavo, obligaciones del programa con la persona. Este está en el artículo 33 al artículo 34. Capítulo noveno, terminación de las medidas de protección, con un solo artículo que es el 36. En el título cuarto, responsabilidades administrativas. Capítulo primero, cooperación entre los estados, con un artículo que es el 37. Capítulo segundo, sanciones, en el artículo 38. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el ámbito de su respectiva competencia, promoverán la capacitación de los profesionistas que atenderán los preceptos de esta ley. Tercero, se abroga la ley para la protección de personas que intervienen en los procedimientos penales en el Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento del periódico oficial del Estado de Zacatecas el sábado 11 de abril del 2015. Cuarto, se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley. Diputada Navidad Rayas Ochoa, es cuanto. Muchas gracias, diputada. Si me Adelante, permite, diputado. si me permite. En los mismos términos, Héctor Menchaca, diputada. Felipe Delgado. Muñoz González Roxana, en los mismos términos, por favor. Pinedo Morales Gabriela, en los mismos términos. Si así lo autoriza, diputada. Gracias. Diputado Presidente, presidente, para solicitar registrar mi Samarripa. asistencia. Con gusto, diputado Ulloa. Raúl Ulloa. Adolfo Samarripa también. Con gusto, diputado Samarripa. Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia. Continuando con el orden del día.